Señor los bendiga en este domingo fresco que nos ha regalado el Señor. Veníamos con una semana con el solcito que apretaba y hoy día fresquito. Bueno, creo que en la mayoría de los lugares cayeron piedras. Gracias a Dios no fue tan grande, no hubieron daños. Pero el Señor es bueno y poder ver también a la iglesia así, toda reunida, que ha venido en su día, el día del Señor, a alabar su nombre como terminamos de hacer, pero también a escuchar de su palabra que es la que nos transforma cada día, confronta nuestra vida y nos lleva a mirarlo a Cristo, como cantábamos recién, mirar a Cristo. Le invito a que vayan abriendo por favor la palabra en Judas, la epístola de Judas. Ya hace 2 domingos atrás hemos comenzado a estudiar Judas y hoy nos vamos a centrar en los versículos del 8 al 11. Pero quiero que lo leamos desde el versículo 5 para que vayamos entrando en el contexto. Judas, recuerden que tiene un solo capítulo nomás. Vamos a estar leyendo desde el 5 al 11. Dice la palabra del Señor. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Oramos una vez más, hermanos. Amado Señor, gracias porque tu palabra fue leída, Señor. Y tu palabra es la que tiene el poder para transformar, confrontar nuestro corazón, Señor, y obrar en nuestra vida, Señor. Amado Rey, mucho de lo que estamos aquí, que hemos ya estudiado la carta de Pedro, tal vez nos resulta familiar, Señor, pero qué bueno es volver a recordarlo, Señor. Y que en ese amor y misericordia que tú tienes, vuelva a hablarlo a nuestra vida, Señor, para reforzar, Señor, para poder discernir entre aquellos que son falsos y aquellos que son verdaderos, Señor, para poder discernir entre el error y la verdad de tu palabra, Señor. Pero también, Señor, te ruego que si hay alguno de nosotros, Señor, que tienen esta característica, Señor, y nos confrontas en esta mañana, nos lleves, Señor, al arrepentimiento, a poder mirarte a ti, a confiar plenamente en Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, Señor. Gracias te damos una vez más, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como saben que hemos estado comenzando hace 2 domingos atrás esta epístola, comencé desde el versículo 5 para poder entrar en el contexto de aquellos que
están escuchando tal vez por primera vez. Y el domingo pasado estuvimos viendo que Judas hace recordar esos 3 ejemplos del Antiguo Testamento. Y para que ustedes vayan viendo ya desde ahí y desde los versículos 1, cómo Judas empieza siempre a armar como grupos de 3. Si ustedes van al versículo 1, pueden ver que él comienza diciendo a los llamados, a los santificados y a los guardados. Hace como un grupo de 3. Luego, en el versículo 5, 6 y 7 que acabamos de leer, él comienza a hablar del pueblo de Egipto, del Israel incrédulo, de los ángeles que pecaron y de la ciudad de Sodoma y Gomorra como objeto del juicio de Dios, otro grupo de 3. Hoy lo que nos toca exponer desde el versículo 8 y el versículo 11 vuelve a otra vez un grupo de 3, como que Judas utiliza eso para poder ayudarnos a entender la enseñanza. ¿Cuál es la idea de Judas con respecto a mostrar estos ejemplos que veíamos el domingo pasado? Y es mostrar la manera en que Dios juzgó a aquellos apóstatas del Antiguo Testamento y que Dios sigue juzgando hoy en día a esos falsos maestros. Dios va a juzgar a aquellos que no están en Cristo, aquellos que son falsos maestros, aquellos que son falsos hermanos, aquellos que son falsos creyentes, que se meten dentro de la iglesia. Recuerden, como veíamos en Pedro, aquella epístola también, estos falsos maestros no es que son de afuera y vienen a la iglesia, no, están dentro de la iglesia y de acá salen. De acá salen. Entonces, ¿por qué Pedro y Judas trata de escribir esta epístola y enseñarnos? Y es fortalecer para crecer en el discernimiento de saber el error de lo que es la verdad. Hoy día, tristemente, como siempre decimos, hay muchas iglesias en las cuales hay un evangelio humanista. Lo único que escuchamos desde el púlpito es Dios te ama. Y eso es una gran verdad, como decimos. Dios es amor. Él ama, pero también Él es un Dios justo. Pero ¿qué pasa con estos falsos? Y si yo hablo de ese Dios, y la mayoría de la gente se me va a ir. Entonces yo tengo que retener a la gente. Pero ¿por qué querer retener a la gente? ¿Querer tener la iglesia llena? Y no, es que acá el bolsillo, si no, ya no le voy a poder echar nafta a la Hilux que tengo afuera. Y hermano, no estamos hablando de que todas las iglesias son así, pero la mayoría de las iglesias piensan de esa manera. Por algo tanto Judas y Pedro nos advierte de estos apóstatas. Hablan más de ese Dios de amor, pero se olvidan de hablar del pecado o tal vez no lo tocan al pecado. Pero Dios dice que aquel que rechaza su gracia, Dios los va a juzgar. Ahora, hermanos, estos versículos que vamos a estudiar en esta mañana, vamos a ver la característica de estos falsos maestros. Y a partir del 8 hasta el versículo 23 vamos a estar viendo todas esas características en las cuales lucen estos falsos maestros. Pero antes de entrar en la exposición de cada versículo, quiero introducirlo de esta manera. Uno podría decir, bueno, Leo, estamos en una iglesia sana, que está comenzando a dar sus pasos, y de estos años, aquellos que nos conocen, que estamos acá, dirían, escuchamos que no hay falsa enseñanza, escuchamos que no hay falsos maestros, estamos escuchando el buen evangelio. Así que bueno, escuchemos la carta de Judas, pero acá en esta iglesia no pasa eso. Bueno, sigamos orando para que eso no pase, pero recuerde que la palabra también se va a cumplir y puede llegar o puede introducirse un falso maestro, y es bueno que nosotros crezcamos en ese discernimiento. Es más, hay muchos de ustedes que han salido de iglesias así
Y justamente porque el Señor los ha iluminado y ha obrado en su corazón y han podido ver y sacar el error y ver la verdad. Pero también podemos llegar a pensar, bueno, está bueno estudiar esto porque también nos enseña que si hay hermanos que conocemos, amigos que conocemos, que van a iglesia así, podemos tener un momento de charla y decir, ¿has considerado alguna vez Judas? ¿Has leído Judas? ¿Te parece que nos juntemos un día a tomar unos mates y estudiemos Judas? Para poder ayudarlo a que ellos vean en el lugar donde se encuentran. Ahora, pero si la aplicación de Judas que vamos a ver en esta mañana llegara hasta ahí, y uno diría, bueno, sirve para uno reforzar, para poder ayudar, pero no tanto para mí personalmente, quiero que consideremos, mis hermanos, lo que las Escrituras nos van a decir en esta mañana y escuchar de lo que dice de estos falsos maestros, las características de ellos, porque puede haber algunas características de ellos, de lo que nos va a nombrar, que en algún punto están revelando alguna deficiencia en mi vida espiritual. ¿Eso significa que soy un falso maestro? No podríamos hacer esa pregunta. Puede que personas tengan o luchan con alguna de estas características, pero no necesariamente son un falso maestro. No necesariamente son un falso maestro. Puede que haya caído en alguna de estas características, de estos pecados, y deben ir delante del Señor en arrepentimiento y fe, y que el Señor obre en su corazón para que esas características ya no se vean en sus vidas. Si estas características persisten en sus vidas, que esta mañana sea el llamado a atención de examinar su corazón si realmente es un verdadero hijo de Dios. Hermanos, estos falsos maestros no muestran esa característica tan visible, porque por algo tanto Judas y Pedro nos advierte de eso. No es que entran estos falsos maestros y dice, yo vivo adulterando, para que me vean, y pone el cartel acá, soy totalmente adúltero, me encanta el dinero. No, por eso hay que discernir y saber eso. Pero sea que estos falsos maestros o hermanos lo muestren acá o algún día frente al Señor, todos vamos a ser juzgados. Y eso es lo que debes tener en mente. Eso es lo que quiere expresar Judas. Ahora sí, si me acompañan ahí al versículo 8, comienza diciendo Judas, no obstante, de la misma manera que de los 3 ejemplos que venimos hablando, tanto del pueblo de Israel, de los ángeles y de Sodoma y Gomorra, de la misma manera también estos, y escuche cómo lo describe Judas a estos falsos maestros, soñadores. De la misma manera, a esos ejemplos que vimos el domingo pasado, a pesar de esos ejemplos, estos hombres que han escuchado esos ejemplos, que han estudiado esos ejemplos, estos falsos, podríamos usar la palabra por la cual nos identifica como iglesia, no han reformado su vida, sino que son iguales, siguen iguales. Pero ¿cómo los llama Judas a estos hombres? Soñadores. Hermano, esto no se refiere a que duermen todo el día. Y ahí puedo ver carita como diciendo, entonces no soy un falso. No significa eso, que duermen todo el día. La expresión aquí tiene que ver con un estado confuso del alma, con una imaginación anormal. Esa palabra en el original significa eso. Un ejemplo es como
¿Vio cuando ustedes están durmiendo muy profundamente y parece que recién se hubiese quedado dormido? Y lo despiertan y le empiezan a hablar y usted está como, estoy pensando que estaba contando ovejitas y me están hablando, no entiendo nada de esto. Hay algunos videos en donde despiertan a algunos que están jugando así cartas y lo ponen ahí y no entiende qué estaba haciendo. Esa imaginación, eso es lo que significa estas palabras. Soñadores. No están en la realidad, viven en la fantasía. Pero mis hermanos, cuando venimos al Señor, Él nos llama a vivir una realidad espiritual que tiene que ver con el sustento de la palabra. O sea, estos soñadores no viven en esa realidad, ellos tienen experiencia visionaria, ellos son personas que solo el Señor los usa a ellos. Ellos sueñan, ellos tienen pensamiento, y lo vimos también en Pedro, como uno de estos falsos maestros que nombré, él tirado en la playa había soñado que tenía que armar 12 grupos, y ahí es donde sale 12, generación 12. Hermanos, estos hombres no viven en la realidad, viven en una fantasía, viven en su propia realidad. Pero fíjese lo que dice Colosenses 2:18. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto envanecido sin causa por su mente carnal. O sea, estos hombres viven visionando, viven en su propia realidad. ¿Por qué? Porque tienen una mente carnal. No tienen una mente espiritual. Todo lo que sueñan, todo lo que ellos piensan, lo dicen de una mente carnal. Y es más, dice John MacArthur en su comentario, que lo usan para justificar sus acciones que ellos siguen. Y lo vamos a ver, voy a dar un ejemplo enseguida con respecto a las características que ellos tienen. Pero ustedes han escuchado esta frase, lucha por tus sueños. Decreta tus sueños. ¿Tienen sueño? Sí, tanto así. Dios lo va a cumplir. Decláralo. Y espero que ninguno acá, pero yo creo que lo conocen a ese canal cristiano. Bueno, hoy en día en Mendoza también hay, pero estoy hablando de un canal norteamericano cristiano que siempre hacen maratones y en donde usted tiene que ir y pactar para cumplir su sueño. Y estos soñadores empiezan a agarrar la palabra, la empiezan a distorsionar de tal manera y acomodarla de tal manera que muchos de aquellos que no estudian la palabra, que no le piden al Señor discernimiento, van y caen en los lazos de estos falsos maestros. Y ofrendan, y pactan, y pierden cosas, y nunca llega a sus sueños. Pero que el Señor dice en su palabra, ¿qué sueño quieres cumplir? Mis hermanos, eso cuando lo escuchamos suena bonito. Mi sueño, y ahí se despierta nuestra mente carnal y dice, yo quiero tener una Ferrari F50 en la puerta de mi casa y voy a ir a pactar. Y nunca llega la Ferrari y sigo con el mismo Fiat 600 que tengo ahí. Pero que hermanos, por eso el Señor nos manda a que crezcamos en discernimiento. Cuando escuchamos la palabra de estos falsos maestros, un joven puede decir, wow, ese Dios yo quiero seguir. Wow, a ese Dios es el que yo quiero servir siempre, que cumpla mis sueños, tener todo lo que yo quiero. Pero cuando vamos a la palabra, una cosa que debe entender el creyente es que la situación no es centrarse en mí mismo, es mirar a Dios. Y cuando uno va a la palabra y empieza a leerla,
No lo dice tal cual esta palabra, pero te comienza a decir, olvídate de ti mismo. Es más, ¿qué dice la palabra? Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. ¿Se acuerdan cuando vino Ariel y nos explicaba? Toma tu cruz. Eso significa, puedes llegar a morir por la causa de Cristo. Toma tu cruz. ¿Y qué dice? Y sígueme. Hasta ahí sigue. No dice, sígueme y te voy a cumplir tus sueños. No. ¿Es atractivo esto? ¿Es atractivo decirle a un joven, a cualquier persona o a cualquier adulto, decirle, toma tu cruz y sigue a Cristo? A pesar de toda la dificultad y a pesar de toda la circunstancia que vas a vivir, toma tu cruz y síguelo. No, yo no quiero a ese Dios. Entonces examina tu corazón si realmente estás en Cristo. Porque eso es lo que dice su palabra. Ahora, mis hermanos, eso no significa que uno como familia pueda tener objetivos por cumplir. Tal vez muchos de los que no tienen casa quisieran tener una casa, un hogar. Tal vez muchos de los que no tienen vehículo quisieran tener un vehículo. Y eso está bien, siempre y cuando pongamos el orden de prioridad. Si esa es mi prioridad, está mal. La prioridad es Cristo. Y todo lo demás, el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades y Él la va a cumplir a su tiempo. Pero escuchen bien, es a su tiempo. El Señor sabe cuál es la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Y todo lo que por gracia recibo es para Él. Porque es de Él, por Él y para Él todas las cosas. Cuando usted logra algo como familia, de lograr un auto, y lo primero que piensa es, gracias Señor por el auto, lo voy a disfrutar con mi familia. Y cuando fui a Córdoba aquella primera vez, íbamos con Ariel en su vehículo, y me habla justamente de esto y me dice, pero cuando uno compra un auto, no tiene que decir gracias Señor es para mi familia, es decir, gracias Señor es para tu obra, porque es de Él. Y yo me quedé como, wow. ¿Se dan cuenta cuando nuestros pensamientos son muy carnales, muy de este mundo? Todo lo pensamos para nosotros, para nuestro deleite y disfrute. Me decía, si tienes una casa, gracias Señor porque va a ser para abrirla y poder predicar el Evangelio a todos. Hermanos, en cambio estos varones, estos falsos maestros, estos soñadores, lo que hacen es predicar para que las personas se centren en ellas mismas. Eso es un falso evangelio. Que Dios nos ayude y nos guíe para poder hablar con personas así, que están sufriendo tal vez en manos de estos falsos, y que ellos puedan ver lo que la palabra de Dios dice y que Dios trabaje en sus corazones. Tal vez alguna llegaba a lo mejor a esta iglesia y pensó que iba a escuchar desde el púlpito eso. Lamento decepcionarlo, pero no es el mismo lenguaje de este púlpito. De este púlpito lo que el Señor nos manda es predicar su palabra fielmente y hablar de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Mis hermanos, ¿saben cuál es la necesidad que tiene cada uno de ustedes? No es ni una casa, ni la salud, ni un auto, ni un trabajo, nada de eso. Es la salvación. Es el perdón de los pecados. Y es vivir una vida de santidad todos los días. Esa es la necesidad. Todo lo demás va a ser añadido por nuestro Señor. Pero estos hombres lo usan a todo eso también para justificar lo que hay en su corazón. ¿Y qué hay en su corazón? Fíjense en las características que tienen estos hombres. Porque dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, y escuchen la primera característica, mancillan la carne.
¿Qué significa mancilla? Mancilla significa en el original contaminar, manchar, teñir, corromper. O sea, estos hombres contaminan y manchan, pero fíjense cómo continúa, dice, mancillan la carne. Y cuando ponen la palabra carne al lado, lo que está queriendo decir es que mancillan, contaminan, manchan, corrompen la carne, el cuerpo físico, hablando de la inmoralidad sexual. Y esto fue lo que Judas mencionó en los ejemplos anteriores del domingo pasado, con lo que había pasado en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Una ciudad que había fornicado. ¿Ustedes recuerdan la predicación del domingo pasado de cómo los grupos de hombres violaban a los hombres, pero eran todos tenían ese mismo pensamiento de ir y violar, de ir y tener esa relación, de ir y abierta su mente a hacer lo que ellos querían hacer? Judas está diciendo, estos hombres tienen esa mente. Judas está diciendo, estos hombres son soñadores, viven en esa práctica sexual. Ellos están pensando constantemente en eso. No solo eso, de mirar a hombres o mirar a mujer, de hacerlo con lo que sea, como fuese, con tal era satisfacer sus apetitos carnales. Pero lo que está diciendo Judas es, estos hombres están soñando constantemente eso, mirando eso. Hermano, la sexualidad, Dios los ha dado al hombre y a la mujer un regalo maravilloso que es la intimidad dentro del matrimonio. La sexualidad es algo que no solo Dios ha provisto para la reproducción, de tener hijos, sino también para el gozo y la comunión dentro del matrimonio. Fuera de ese marco es pecado. Fuera de ese marco es pecado. Y debemos nosotros luchar contra la inmoralidad sexual. Sea casado, sea casada, sea soltero, sea soltera, sea viudo, sea viuda, todos deben luchar por la inmoralidad sexual, por tener una pureza sexual. El viernes los varones tratábamos este tema. Pero quiero hacer un paréntesis y aclarar acá que no solo los hombres sufren, no solo los hombres practican o tienen eso en la mente. Leí un comentario y hay un ministerio en donde dice que había casi un 80% en Europa de mujeres que llamaban y tenían esas prácticas de inmoralidad sexual. No solo hombres, sino mujeres. Mis hermanos, esto es de todo. Esto es de todo. Si bien los falsos maestros viven constantemente de esa manera, yo quiero llamar su atención y que no menospreciemos esta enseñanza en nosotros. Que examinemos nuestro corazón, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Que examinemos todo lo que hacemos a diario. Porque ¿saben qué, mis hermanos? Cada uno de nosotros, escuchen bien, cada uno de nosotros debe luchar por la santificación. Cada uno de nosotros. No crea que estamos exentos de caer. No diga, no, eso no es para mí. Esa característica la voy a dejar a un lado. No. Porque escuche lo que dice Hebreos 13:4. Sea el matrimonio honroso en todo y el lecho matrimonial sin mancilla, sin contaminar. Porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces no pongamos esta enseñanza a un lado y apaguemos nuestro receptor, sino que justamente abramos más nuestros oídos, examinemos más nuestro corazón de cómo estamos. Debemos considerar, mis hermanos, la importancia de vivir en la pureza sexual. Y si mal no recuerdo, en el estudio que están viendo las mujeres, el próximo que viene,
habla de la pureza sexual. Hay muchos ataques a la pureza sexual hoy en día, mis hermanos. La constante tentación que tenemos todos nosotros. Por eso nos advierte que debemos cuidar nuestros ojos. No solo cuando ando en la calle de mirar, sino cuando estoy frente a la tele. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué película? ¿Qué serie? Cuando estoy con el teléfono en Instagram, mis hermanos, Satanás sabe. Y es tan astuto que pone una imagen y usted la pasó y, pero la pasé rápido. Y su mente está ahí. Y vuelve a la imagen y la vuelve a pasar y de repente ya empieza a buscar otra cosa. Cuidado con nuestros ojos, con nuestra mente. Cuidado con nuestra forma de vestir, hombres y mujeres. Cuidar nuestra mente, nuestro corazón. Debemos estar atentos a todos los ataques del enemigo y luchar contra esas pasiones carnales. Que escuchen bien, todos de los que estamos acá tenemos pasiones carnales. Yo no. Sí, todos tenemos pasiones carnales. No descuidemos los medios de gracia que el Señor ha puesto. La oración y la lectura de la palabra para cuidar nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón. Escuchen lo que Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 5, versículo 22. No imponga con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Le hago pregunta, hermano, ¿se está conservando puro? ¿Está guardando tus ojos? Pero ahora acá en el contexto está hablando de esa inmoralidad sexual, pero vamos un poquito más allá. ¿Está guardando tus oídos a lo que escucha? ¿Está guardando tu boca de lo que habla? ¿Tu mente de lo que piensa? ¿Te estás conservando puro? ¿Tu mente está en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo agradable? ¿O tu mente está en toda la crítica, la murmuración y otros deseos más? Porque escuchen, ¿recuerdan lo que decía Pedro en su primera carta también? Para aquellos que anotan, 1 de Pedro 2:11, dice: Amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, y escuchen, que os abstengáis. ¿Qué dice? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No está diciendo, ¿saben que hay algunos que no van a tener esos deseos carnales? No, dice, está diciendo todos se deben abstener contra esos deseos carnales. Porque esos deseos luchan dentro de nosotros. Recuerden, está lo espiritual y lo carnal. Y ahí adentro están ahí comiendo entre los dos. Como el ejemplo que nos daba Ale hace un tiempo atrás, son esos dos perros. El punto no es negar, no, yo no tengo problema con eso. Pedro nos está diciendo que nos abstengamos de esos deseos que van a batallar en el alma. Siempre lo venimos diciendo, mis hermanos, mortificar es hacer morir al pecado. Pero ¿saben qué? Nosotros solo no lo vamos a poder hacer, necesitamos al Espíritu de Dios para poder hacerlo. Y cuando ya hablamos de que necesitamos al Espíritu de Dios, o sea que primero tiene que pasar algo en nuestra vida, y es que realmente haya vida en nuestro corazón. Ahí es donde habita el Espíritu y empieza a trabajar. Debemos usar los medios de gracia, como decía recién, siempre en dependencia de Dios. Estos falsos maestros son soñadores, mancillan la carne, son abiertos a la inmoralidad sexual.
que eso no sea algo que nos caracterice a nosotros. Y si hay una lucha en tu corazón con eso, llévalo a Cristo. Si hoy día el Señor te está hablando y está mortificando tu corazón por medio de la palabra, no cierre tus oídos, llévalo a Cristo, arrepiéntete y aléjate de eso. Es que yo trabajo con el celular o la computadora todos los días y va a estar la tentación. Cuida tus ojos. Si hay momentos de debilidad, aquellos que son casados, llama a tu esposa que se sienta al lado tuyo cuando te sientas así. Si eres soltero, deja el teléfono cuando vayas a estudiar. Si te sientes tentado a ver algo, aléjate de todo eso. Batalla y lucha contra eso. Pero luego sigue diciendo Judas, estos soñadores mancillan la carne, y ahora vuelve a nombrar otra característica de estos falsos: rechazan la autoridad. Cuando hablamos acá de rechazar esa autoridad, estos hombres rechazan la autoridad de Dios, o sea, rechazan la palabra. Acá está la autoridad de Dios. Ellos rechazan la palabra, rechazan la autoridad de Dios, porque Dios es la autoridad suprema. Debido a esa inmoralidad que ellos tienen, rechazan el señorío de Cristo. O sea, en pocas palabras, ellos son rebeldes, ellos no son sumisos. Mis hermanos, estuvimos viendo los ejemplos anteriores, por eso como Judas comienza nombrando esos 3 ejemplos para después pasar a mostrar a estos falsos maestros, decir, en el Antiguo Testamento estaban esos ángeles que también se rebelaron contra Dios, Satanás se rebeló contra Dios. Estos hombres se rebelan contra la autoridad de Dios, pero consideremos también nosotros si no estamos rechazando la autoridad de Dios. Y no solo si estamos rechazando la autoridad de Dios, si estamos rechazando las autoridades que Dios ha puesto. Dios ha puesto autoridad en el hogar a un padre. Él es la autoridad. En el caso de los hijos ha puesto 2 autoridades, el padre y la madre. En la iglesia Dios ha puesto autoridad. En el mundo Dios ha puesto autoridades civiles. Pueden que esas autoridades pasen los límites y puede que sea argumentable algunas cosas de lo que dicen, pero son autoridad. Estos falsos maestros no se someten a las autoridades con un corazón dócil. No pueden hacerlo. No quieren hacerlo. Porque no les gusta ser reprendido. Porque no quieren estar bajo la autoridad. Por eso, mis hermanos, aquellos que estamos en Cristo, debemos entender y abrazar, escuchen bien, entender y abrazar que estar bajo una autoridad es una bendición. Por ahí el ejemplo que voy a dar es a los jóvenes. Los jóvenes van a estar, pero también he sido joven. Pero a los jóvenes, cuando ya pasamos los 16, 15, 16, no nos gustan que nuestros papás nos digan algo. No nos gustan. No quiero que me pongan límites. Seguramente mis papás lo han experimentado. Yo lo quiero experimentar para saber si es bueno o si es malo. Pero si tu papá te está diciendo que eso es malo, él es la autoridad, eso es malo. Pero es que yo quiero experimentar fumar. Es que quiero experimentar salir a bailar. Si ellos están diciendo que eso es malo y Él es nuestra autoridad, nuestro Padre son la autoridad, debo entender que esos límites que me están poniendo son para mi bien. Son para mi bien. Porque se los quiere cuidar, porque se los quiere proteger,
porque se lo quiere evitar de males y de dolores. Escuchemos, jóvenes, a nuestros padres. Escuchaba a un pastor que decía: qué increíble la falta de sometimiento de las personas dentro de la iglesia a la autoridad. Y él daba un ejemplo, pero muy de acá. Era una iglesia grande y decía: tenemos el estacionamiento, ponemos hermanos para que ordenen el estacionamiento, y llegan hermanos y le dicen: no, póngase. ¿Pero por qué? Si yo me quiero poner ahí donde está el árbol. Pero estamos ordenando para que vaya todo bien. No, yo me voy. Y van y se ponen donde está el árbol, se bajan y entran a la iglesia. Y hermanos, ese hombre que está sirviendo al Señor ahí es una autoridad. Está ordenando. Daba el ejemplo también dentro de las iglesias. Está ese servicio, ministerio de la limpieza, y es exactamente lo mismo pasaba. Los hermanos nunca se dirigían a aquellos hermanos que están en la limpieza, hacían lo que ellos querían. Y le tenía que recalcar: estos hermanos son la autoridad. Este hermano está encargado de esto, vaya a este hermano, hable con ese hermano, él es la autoridad. Entonces, hermanos, son cosas muy simples, pero es triste que está pasando dentro de la iglesia, sanas también, que no hay, se someten a la autoridad. Ahora, no estoy hablando de que si hay autoridades que abusan, puede ser tanto padres, pastores o de la parte civil, y van en contra de lo que la palabra de Dios dice, uno no tenga que poner en contra de eso. Porque si va en contra de la palabra, me voy a frenar. Pero si no va en contra de la palabra, debo someterme. Porque estos hombres dicen que rechazan la autoridad. Estos hombres rechazan la autoridad. Y para aplicación, hijos, ¿están rechazando la autoridad de sus padres? ¿Obedecen? ¿Escuchan? ¿Preguntan? ¿Hablan con sus padres? Esposas, ¿rechazan la autoridad al hombre que le ha puesto al lado para cuidarla? Esposos, no nos salvamos. ¿Rechaza la autoridad de Dios, su palabra, de cumplir el rol que Dios dice que debes cumplir? Miembros, ¿rechazan la autoridad de la iglesia? ¿Rechazamos la autoridad de este país? Mis hermanos, son cosas importantes que debemos examinar en nuestra vida. Y son cosas simples. Usted va al banco, hay un policía ahí ordenando y le dice: póngase por acá. No, yo me quiero poner en esta fila. Estamos rechazando lo que ese hombre tiene, que es autoridad. Y Dios pide que nosotros nos sometamos a las autoridades civiles, mujeres de esposos, hijos a padres, todos a Dios. Y si somos miembros de una iglesia, a los líderes y pastores de ese lugar. Pero sigue hablando Judas de la tercera característica y dice: ellos mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Blasfemar, culminar, difamar, hablar mal de las potestades superiores. Esa potestad superior en el original hace referencia a la gloria de las potestades angélicas. Es como que ellos están emitiendo un juicio contra un tercero. Y se acuerdan que Fede lo hacía muy bien, como que tiene algo de pentecostal el Fede. Que estos pastores hablan y dicen: yo te reprendo, Satanás.
Y comienzan orando y la oración del culto comienza haciéndose referencia a Satanás, cuando la oración va referida a Dios. Y yo te reprendo y Satanás no tiene ni arte ni parte, no metas la cola. Estos hombres emiten juicio contra un tercero. Y Judas, del versículo 9 al 10, nos muestra un ejemplo ahí. Y da un ejemplo muy claro. Y no hay un texto más claro para ayudar a aquellos que asisten a lugares así. Si usted conoce a personas que asisten a lugares así, yo creo que la carta de Judas es muy bueno poder estudiarlo con esas personas para que lo vean. Porque fíjense que dice en el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hermanos, el arcángel Miguel no está usurpando el lugar que le pertenece a Dios. Vamos a comenzar por ahí. Pero ahora le hago una pregunta. ¿Dónde sale este evento en la Biblia? En ningún lado. ¿Qué? En ningún lado. En Deuteronomio 34 nos habla de la muerte de Moisés, cómo ocurrió. Nadie sabe dónde está enterrado. Pero no habla del arcángel Miguel, que contendía con Satanás, que se llevaba el cuerpo. No sale. En Zacarías habla de un ángel que luchaba con un demonio y le dice esta palabra, yo te reprendo. Pero esto del arcángel Miguel no sale. Entonces, ¿qué estamos estudiando? Voy a tratar de ser lo más corto y más claro posible. Este evento que está nombrando acá Judas se encuentra en una literatura judía, que es una literatura apócrifa, o sea, no se encuentra en el canon. O sea, es un libro que no es inspirado. ¿Se acuerdan lo que estudiamos en el curso de membresía? Es un libro que no es inspirado. Los mismos judíos no reconocían esos libros como parte del canon, como palabra de Dios. Ese libro en el cual Judas escribe esto, expone esto, ese libro es de la Asunción de Moisés, así se llama. Pero era un libro muy conocido en el ambiente judío y a la cual él le está escribiendo, le era muy conocido ese libro lo que decía. La pregunta que nos puede surgir es, ¿cómo puede ser que Judas cite un libro en su carta que no es inspirado por Dios? ¿Debemos considerar entonces que la epístola de Judas no es inspirada? Mis hermanos, el autor, Judas, escribió esta carta inspirado por el Espíritu Santo. Y él utilizó de otros recursos, como en este caso de este libro de la Asunción de Moisés, para darle más claridad a lo que él venía diciendo. ¿Qué venía diciendo él? Blasfeman de las potestades superiores. El Espíritu Santo lo ilumina a Judas, le trae lo de ese libro del arcángel, lo plasma. Muchas veces los autores, inspirados por Dios, van a citar de otras fuentes. Pero eso no anula que lo que dice la palabra, sino que lo refuerza a lo que viene hablando el autor. Que no sea inspirado por Dios ese libro no significa que no sea verdad. Más adelante, el próximo domingo, si Dios lo permite, va a hablar de otro libro que es apócrifo, que es Enoc. Entonces, mis hermanos, esto que está poniendo Judas, que viene de ese libro que no es inspirado, pero Judas sí está siendo inspirado por Dios, lo plasma ahí para reforzar y dar más claridad a lo que él viene diciendo.
porque el Espíritu Santo está ahí para transmitir la verdad con claridad. Y para que tengan ustedes un poquito más y podamos verlo un poquito más, Pablo, el gran apóstol, como siempre decimos, cita también a poetas, a filósofos que no eran cristianos. Y al hacerlo tenía un propósito y Dios estaba obrando allí. Por ejemplo, Pablo cita a un poeta griego, Aratus de Solís, en Hechos 17, capítulo 17, versículos 28 y 29, dice: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y escuchen ahora: así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, y ahí cita a este poeta, porque también somos linaje suyo. Eso lo dijo este poeta. Y ahora él sigue diciendo: siendo pues linaje de Dios, ¿se dan cuenta? Cita a un poeta que no era cristiano para dar refuerzo a lo que está siendo inspirado por Dios, Pablo. Otro ejemplo, en Tito, capítulo 1, versículo 12 al 13, nombra a un profeta. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, ahí está, su propio profeta dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Eso lo dijo ese profeta. Pablo lo está citando y ahora él sigue: este testimonio es verdadero. O sea, lo que dijo ese profeta es verdadero. Y Pablo lo había leído, inspirado por el Espíritu de Dios, lo plasma, lo escribe. Como le decía, esta literatura era muy conocida en la audiencia que Judas estaba escribiendo. Y trae ese ejemplo para que ellos pudieran entender aún más y darle más claridad a lo que él estaba hablando. Y fíjense que está diciendo que el arcángel Miguel, ¿y saben qué, mis hermanos? Cuando hablamos de arcángel, el prefijo de ar, está hablando de alguien que es un principal, un jefe. O sea, el arcángel Miguel era un jefe, un principal, tenía poder, tenía ángeles al cual él lo ordenaba. Y está diciendo que ese arcángel estaba luchando con Satanás, que también era alguien poderoso, pero Miguel era mucho más poderoso, y Miguel entiende la palabra, se somete a la palabra. ¿Y qué dice? No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El arcángel Miguel. ¿Y cuántos hombres vemos nosotros que, seres humanos como nosotros, yo te reprendo, Satanás, sal de aquí? Hermanos, estos hombres carecen del conocimiento correcto de Dios. Porque fíjense en lo que dice el versículo 10: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conoces, y en la que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, se corrompen. Estos blasfeman, carecen del conocimiento correcto de Dios. Pero saben que el creyente tiene un conocimiento adecuado de la Biblia, y eso es una tremenda bendición. Si usted estudia la palabra para ese crecimiento y tener el correcto entendimiento, es una bendición. Porque ¿de qué nos vamos a gloriar? ¿De conocer al Señor y tener esa capacidad? Jeremías lo dice muy claro. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico que se gloríe en su riqueza, mas que el que se gloríe de esto, que me entiende y que me conoce. ¿De qué se va a gloriar? De que lo entiendo y que lo conozco, de que lo busco. Así que, hermanos, si usted ve un perro que le sale a ladrar, no le diga: te reprendo, Satanás, fuera. O si escucha ahí la puerta de la casa que hace ruido, Satanás está ahí en la puerta. No, vaya, busque el aceite, échele y se le va a ir el ruido.
Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, ¿se dan cuenta? Cosas que no conocen, ellos lo hablan y blasfeman. Y se corrompen como animales que no piensan. Pero sigue diciendo Judas: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Se dieron cuenta de lo que le hablaba al principio, cómo Judas utiliza esa triada, esos grupos de tres, otra vez? Caín, Balaam, Coré. Al principio nombramos las características que era: mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman contra las potestades superiores. Y él lo usa como ese elemento, le vamos a decir así, pedagógico, de enseñanza. Pero comienza diciendo, hablando de Caín. ¿Quién era Caín? Lo vamos a hacer muy rápido. Caín era hijo de Adán y Eva. Y dice que estos falsos siguieron la misma manera de Caín. Recuerden, Caín tenía un hermano que era Abel. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron instruidos por sus padres de cómo debían acercarse a Dios. Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron, ¿con qué se cubrieron ellos? Con hojas de higuera. ¿Y qué hizo Dios? Los cubrió con pieles. ¿Pieles de? ¿Qué tuvo que haber ahí? Derramamiento de sangre. Muy bien, qué bueno escucharlo. Y eso fue lo que transmitieron Adán y Eva a sus hijos. Cuando Dios pide ofrenda a ellos, ¿qué hace Abel? Lleva un animal. ¿Qué hace Caín? Todo lo contrario. Lleva el fruto de la tierra, fruto de su esfuerzo, de sus obras. Pero ¿qué dice Hebreo? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Caín fue por sus obras, Abel fue por fe. Pero ellos siguen el camino de Caín. Ellos siguen el camino de Caín. ¿Por qué? Porque van por las obras. ¿Pero qué hizo Caín entonces con Abel? Hay un comentarista que me gusta porque dice: Caín mató a Abel porque no podía ver a Dios, porque él quería matar a Dios. Lo mata a Abel, a su hermano, y de esta misma manera estos falsos quieren matar a aquellos que viven por gracia. ¿De qué manera lo van a matar? Por las herejías que ellos hablan. Porque ¿qué dice la palabra? Son herejías destructoras. Y estos hombres siguen el camino de Caín, pero sigue diciendo: y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Muestra otro de esos tres grupos, Balaam, un profeta falso, pagado, todo lo hacía por el dinero. Y usted ahí ya su mente se va abriendo a lo que Pedro nos decía también. Y yo sé que ya en su mente están marcando a aquellos que son falsos maestros, que van por el dinero. Hermanos, contaba un pastor que dice que para llamar a alguien que venga a predicar, le cobraba. Y no iba a estar en ninguna casa, le tenían que pagar un hotel. Y no era cualquier hotel, tenía que ser 5 estrellas. Mis hermanos, estos falsos destruyen a muchas familias sacándole lo último que tienen, todo por el dinero. Todo por el dinero. Y contaba este pastor que cuando llega a un lugar a predicar, vienen unos hermanos y le dicen: pastor, perdón que hemos venido en este, lo dice de esta manera, en este cacharrito, un auto viejo. Y el pastor lo queda mirando y le dice: ¿quién piensan que ustedes soy yo? ¿Qué piensan que soy? Yo soy un pecador salvado por gracia, que vengo a predicar el Evangelio de Cristo. Si hubiesen venido en un burro, me subo al burro y nos vamos a predicar.
Pero esto es falso, ¿no? Muchos tienen aviones, muchos tienen limusina. Por eso Judas está diciendo, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué pasó con Coré? Se rebelaron contra Moisés. Estaban en contra de él. Estos hombres decían y pensaban, nosotros también podemos estar ahí al frente. Nosotros también podemos ser líder. Yo tengo más capacidad. Yo soy muy sabio. ¿Por qué solo Moisés y Aarón? Hermano, la responsabilidad que lleva estar al frente de un pueblo o de una congregación, estos hombres no lo sabían. La presión, la carga. Pero no solo eso, sino que este hombre movió a 250 personas para ir en contra de Moisés. ¿Y qué hizo Dios? Abrió la tierra, se los tragó. ¿Qué leímos que hacían estos hombres? Rechazaban la autoridad. ¿Qué hacían los ángeles? Rechazaban la autoridad. ¿Qué está mostrando Coré? El rechazo de la autoridad, el orgullo, la soberbia. Coré es un ejemplo de los que se rebelan en contra de la autoridad. Hermanos, si debemos entender esto para aplicarlo, debemos entender que no todos están llamados al liderazgo, no todos están llamados al liderazgo, ya lo hemos dicho muchas veces. Y donde Dios te ha puesto y donde estás trabajando, hazlo de la mejor manera, que sea excelente tu trabajo, porque es para Dios. Y tal vez una palabra que es muy fuerte, pero que el trabajo que estás haciendo para Dios no sea mediocre, sea excelente, porque es para Él y Él merece lo mejor. Y porque dentro del cuerpo de Cristo hay diferentes funciones. El dedo gordo no se ve, pero es importante. Es importante. No todos son cabeza. Y hay hermanos que son importantes, que no se ven, pero son importantes. Y lo digo por propia experiencia, son importantes. Porque cuando uno está pasando dificultades, caído, te llega un mensaje, ¡wow! El hermano te anima, el hermano te pregunta cómo está. Son importantes y no se ven. No están acá al frente, no están sirviendo en otra área, pero están obedeciendo a Dios en exhortar, animarte, consolarte. Pero si se dieron cuenta, yo comencé nombrando estos 3 ejemplos, pero dejé la primera parte de cómo comienza el versículo, porque ¿cómo comienza el versículo 11? Ay de ellos. Y esa expresión es ay de ellos, ¿de quiénes? De los apóstatas, que les espera juicio, condenación. A estos falsos maestros les espera juicio y condenación. Aquellos que no se arrepienten, aquellos que no buscan al Señor, aquellos que desobedecen al Señor, aquellos que no quieren saber nada con el Señor, aquellos que cada vez se involucran más en el pecado, más en el pecado, más en el pecado, más en el pecado, y se le habla, se predica, se habla, se predica. ¿Qué les espera? Juicio. Hermano, esto es triste. Les espera juicio, condenación. Pero a sus hijos, aquellos que están en Cristo, dice Juan 5:24, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Wow, gracias Señor. Romanos 8:1, por consiguiente no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme, los que no andan conforme a la carne, sino conforme
al Espíritu, no hay condenación, porque esa condenación la recibió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Él derramó sangre por nosotros. Por aquellos que están en Cristo, Él derramó sangre. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Gracias, Señor. Debería estar gozoso si usted está en Cristo y decir, ay, de ellos eso no hay para mí no hay. Glorioso intercambio. Hemos cantado o vamos a cantar. Hay gracia más grande que el pecado. Fue tu gracia, cantábamos recién. Soberano Salvador, gracias por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario para darnos vida y vida eterna. Hermanos, si en esta mañana había alguna de estas características en la cual ha visto que hay una deficiencia espiritual, yo le invito a que cierre sus ojos y pueda ir delante del Señor y pedirle perdón. Y que siga mirando y viendo la gracia que el Señor ha tenido para cada uno de nosotros y la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Y decir, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cierre sus ojos y pueda estar orando ahí.